Hola a colectivo de este curso, bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana de trabajo en Sociología de la Cultura Digital. La clase de esta semana tiene un nombre, ¿sí? Se llama así, Todo aquí y ahora, un abordaje sociocultural de la comunicación y los mundos digitales. Es precisamente, ¿sí? Una clase dedicada a uno de nuestros cuadrantes, ¿sí? En esa lógica de cuadrantes de nuestro esquema interpretativo, que yo les sugiero durante esta unidad 2 para ir construyendo y demás. Ustedes lo, lo conocen muy bien ya, este esquema analítico de interpretación de 4 entradas. Por un lado los artefactos o las interfaces artefactuales, por otro las transformaciones tiempo-espacio, las condiciones, contextos y características de la interacción y de la interactividad, y por otro lado el género expresivo, que de alguna manera con estos 4 elementos decimos podemos reconstruir básicamente con parsimonia, digamos. La parsimonia es la selección de la menor cantidad de elementos de un objeto de investigación que me permite reconstruirlo o explicarlo o comprenderlo de la mayor manera posible. Entonces, de alguna manera responde a eso. Son 4 elementos parsimoniosos que nos permiten caracterizar, si los comprendemos rápidamente, caracterizar rápidamente el escenario, las dinámicas y las formas de una cultura, un tipo de cultura particular o un tipo de tecnología de la palabra, como la llamamos en este curso, particular. La cultura que da lugar a un tipo de tecnología de la palabra particular. Sea la cultura oral, y cuando esa tecnología de la palabra era la oralidad, sea la cultura de masas, cuando esa tecnología de la palabra era la de los medios de masas, sea la de la escritura, o sea en su faceta caligráfica o en su faceta tipográfica, ¿sí? Y era la cultura escrita, o si queremos decirlo con mayor precisión, ya en la tipográfica, la cultura literaria. Pero todas esas configuraciones culturales de lo social, ¿sí? Comprendidas a partir de identificar una tecnología de la palabra imperante y hegemónica, las podemos reconstruir trabajando estos 4 aspectos. Los artefactos, que en el caso de la cultura digital lo llamamos específicamente interfaces artefactuales, ¿sí? Pero los artefactos técnicos creados a fin de esa comunicación o retomados de otros usos, pero para los fines de este tipo de comunicación, los modos de interacción y de interactividad entre los sujetos que habilita esa tecnología de la palabra, y las transformaciones temporoespaciales que dan lugar a esa tecnología de la palabra y que permite entonces la concreción de los logros principales de esa cultura. Y cuando decimos logro es lo que podemos hacer los sujetos, las personas, bajo el imperio de esa cosa. Y el género expresivo, que es de alguna manera todos los recursos, como decíamos, revisen el encuentro de la clase 3. Ahí trabajamos bastante qué es el género expresivo, ¿sí? Los recursos de que tenemos a mano para expresarnos, ¿sí? Para hacer cosas. Y estos recursos implican, obviamente, artefactos, modos interactivos, transformaciones tiempo-espacio. Hoy nos vamos a dedicar a las transformaciones temporoespaciales, a pensar en ellas, ¿sí? A pensar en ellas o el modo o la forma y modo que adquieren bajo el imperio de la tecnología de la palabra que conocemos como comunicación digital, o que aquí en este curso, para no darle un apellido tan fuerte, le decimos comunicación contemporánea, a la espera de una mejor este, eh, identificación, pero que podemos llamar comunicación digital, sin ningún tipo de problemas. Bien. Me gustaría hacerlo compartiéndoles una pequeña viñeta de Mafalda. Yo no soy muy afecto a mostrar este tipo de cosas, pero esta viñeta es sugestiva para lo que vamos a ver en el día de la fecha. Quizás alguno la conozca. Están Mafalda y Felipe. Mafalda le dice: ¿has pensado en lo que ocurriría si no existiera la distancia, Felipe? Felipe: si no existiera la distancia, no, ¿qué ocurriría?
que todo estaría aquí. ¿Te das cuenta lo que sería que todo estuviera aquí? Y ahí Felipe piensa un montón de cosas. El Kremlin, el llanero solitario, los Beatles, África, el muro de Berlín, Cuba, Disneylandia, Vietnam, Jerry Lewis, el Ku Klux Klan, Pelé, todo aquí. Fíjense, ¿no? Esto es una viñeta de los años 60, principios de los 70, ¿no? Como el todo, ¿sí? Del imaginario sociocultural de Felipe es muy particular y muy distinto al que podríamos decir hoy, pero ese es el todo. Entonces, la siguiente viñeta Mafalda dice, ¿te das realmente cuenta, Felipe? Y Felipe se desmaya, está desmayado y dice, sí, se da realmente cuenta. Esta experiencia de desmayarnos ante la posibilidad del todo aquí es absolutamente ajena para los jóvenes contemporáneos y para nosotros. Hoy, de algún modo, en la experiencia comunicativa contemporánea, tenemos todo aquí. De algún modo, está todo aquí y está todo ahora. En un proceso largo, ¿sí? Un todo aquí ahora construido ya desde los medios de comunicación de masas, que traían el vivo, la experiencia, ¿no? Del vivo en el otro lado del mundo, de ver en la pantalla, en una pantalla puesta en nuestras casas, algo que ni podíamos pensar cómo era. Bueno, eso se fue construyendo, pero ahora es a la carta, a pedido, inmediato. No necesitamos que nadie nos los traiga, podemos irlo a buscar. Ese todo está aquí permanentemente y no nos desmaya. Pero de alguna manera, y como vamos a intentar observar hoy, es un poco sobrehumano. Nos exige un esfuerzo que de alguna manera está por encima de nuestras fuerzas humanas. Nuestra idea hoy en esta clase es que desde esta viñeta de los 70 nos permita, ¿sí? Pensar la diferencia con nuestra experiencia comunicativa contemporánea de hoy, del 2022. Y hacer, en este proceso que empezamos ahora en la clase, y con lo que les voy a comentar, y lo que ustedes comiencen a pensar y a trabajar por su cuenta, hacer un trabajo específicamente sociológico y de ciencias sociales en general, que es el trabajo de desnaturalización. ¿Sí? Lo que vamos a intentar es desnaturalizar nuestra idea de presente, para pensarla en su complejidad. Nosotros pensamos el presente y el espacio, el tiempo y el espacio, de una manera a veces que no se corresponde con aquello que vivimos, y lo naturalizamos. Entonces la idea es tomar un poco de distancia y desnaturalizar. La sociología propone siempre que lo social no es ni algo que es dado de una vez y para siempre, ni algo que es natural, ni algo que es necesario o inmutable. ¿Sí? Lo social no es ni siempre, ni natural, ni necesario, ¿no? Es decir, ni inmutable. Esto es así, hace siempre así, será siempre así, y es así porque debe ser así. Para la sociología y para las ciencias sociales en general, pero para la sociología en particular, y para la perspectiva sociológica que tenemos en este curso, esto no es así. Lo social es histórico, esto se contrapone a esta idea de permanente, de que es desde siempre, es artificial, no es natural. Lo social es una construcción, no quiere decir esta idea bastante extendida últimamente, todo construido, no. No es eso cuando decimos que es artificial. Cuando decimos que es artificial, decimos que construimos modos de estar y de ser en el mundo, ¿sí? Los pautamos, los negociamos, los vamos haciendo de manera histórica, de manera con el desarrollo del tiempo, ¿sí? Pero no es que nuestra forma de vida de hoy es la natural, ni hubo nunca una forma de vida y de organización social que fuera natural. Fue siempre artificial, fue siempre el producto de unas pugnas, de unas luchas, de unas negociaciones, ¿sí? De dominaciones específicas, de intereses en pugna. Nunca naturales y bueno, así son y así deben ser. Nunca. Siempre artificiales. Y para contraponer a no son necesarias, decimos, son contingentes. ¿Sí? Lo social es contingente. No sabemos qué va a ocurrir. ¿Sí? Y no sabemos ni siquiera cómo es que está ocurriendo. ¿Sí? Ocurre de manera contingente. Esto quiere decir que todo el tiempo estamos afectos a la novedad. Y no, pues Federico, eso no es cierto. O sea, hay ciertas cosas, permanencias, regularidades. No podrías hacer sociología sin detectar regularidades. No, claro, hay continuidad. ¿Sí? Pero no podemos anticiparnos. Sucede, esas continuidades suceden.
cómo las cosas van a, qué cosas van a tener, o qué dinámicas, o qué procesos van a tener continuidad y cuáles no lo podemos saber de antemano. Están en pugna. ¿Sí? Lo social es siempre producto de una pugna. ¿Sí? A veces más abierta, a veces menos abierta, pero siempre hay una pugna. A veces hay alguno de los quienes pugna que no pugna, entonces el otro avanza. ¿Sí? Nunca estamos en un espacio de absoluta, de absoluto acuerdo ni demás. No funciona así. Y de ahí trabajar, esa es la perspectiva que tenemos, ¿sí? En este curso, y es la perspectiva sociológica que les propongo. Pero bueno, entonces vamos a intentar desnaturalizar el presente, así como a Felipe desnaturalizarlo, pensar que está todo aquí, lo lleva a nosotros, pues esperemos no terminar como él, tendidos en la vereda, pero vamos a intentar hacer ese trabajo, intentar hacer esa cosa. Y pensar, de alguna manera, esto, ¿qué es lo presente? ¿Qué es el presente? Es como conjugación de un tiempo y espacio particular. Y eso nos va a llevar también a poder pensar algo, tener una basita ahora para pensar algo que vamos a pensar en la unidad 3, que es lo contemporáneo. ¿Sí? Porque lo presente y lo contemporáneo van de la mano. Fíjense, nosotros hablamos de comunicación contemporánea y luego vamos a hablar de arte contemporáneo. Entonces, el presente y lo contemporáneo tienen cierta continuidad, ¿sí? De alguna manera cierta conexión, que debemos necesariamente pensar, retomar y recuperar. Bien, dicho esto hasta aquí, comencemos un poco a pensar cuestiones específicas de lo contemporáneo, de lo presente, ¿sí? Esta cuestión del presente contemporáneo aparece, y de pensar el presente contemporáneo como algo específico y demás, aparece en las ciencias sociales muy tempranamente y muy específicamente en los últimos 40, 50 años. ¿Sí? A partir de eso hay muchos modos de llamar a nuestro presente contemporáneo que han aparecido en diferentes ciencias sociales y humanas, y quiero traerles algunos porque son las pistas con las que vamos a trabajar y a desarrollar hoy, ¿no? En principio, por ejemplo, en la historia hay un historiador francés, un discípulo de la escuela de los anales, que es François Hartog, que habla de una idea del presentismo. Él dice que el régimen de historicidad contemporáneo es el de un presente perpetuo, que a partir de eso se organiza, ¿sí? La historicidad contemporánea. Entonces él le llama esto el presentismo. ¿Qué está queriendo dar cuenta? Está queriendo dar cuenta de una organización o de un elemento para interpretar, ¿sí? A ver, de una configuración historiográfica que le permite interpretar la historia más o menos contemporánea, ¿sí? O la historia reciente. Y él habla que ese momento es el presentismo. Ahí tenemos desde la historia una mirada singular de esto que estamos hablando en el caso como particularidad del presente. ¿Sí? Y él dice, bueno, lo que vivimos es un presente perpetuo. Desde la crítica literaria, hay otro autor que se llama Hans Gumbrecht, que habla de un lento presente. Él dice, lo que tenemos hoy es un lento presente, un presente que no cesa en suceder, ¿sí? Pero que nunca da paso al futuro. Y lo que hace es alimentarse del pasado, traer el pasado todo el tiempo, ¿sí? Para persistir como presente. Entonces lo que tenemos es un presente denso, esa idea de que el futuro no llega, ¿no? Y transcurrimos aquí en el presente. Y en este presente entonces es tan denso que lo que hacemos es producir todo el tiempo presencias, producimos presencias, presencias del pasado, presencias, no, volvemos y demás. Desde la crítica del arte, un autor que leeremos más adelante en este curso, Boris Groys, ¿sí? Se plantea básicamente pensar o repensar la categoría de lo nuevo, ¿sí? Vamos a ver después cómo lo nuevo, lo novedoso, desaparece como categoría ordenadora del arte, ¿sí? Y él dice, lo nuevo como diferencia entre pasado y futuro era lo que ordenaba el arte hasta antes. Y ahora, en realidad, lo nuevo es aquello que reconfigura algo pasado, ¿no? Entonces, lo nuevo como presente, lo nuevo, la novedad ya no está en el presente está la recapitulación sobre el futuro pasado. Walter Ong, a quien ya nombramos en este curso y que vamos a nombrar varias veces en este curso,
eh, hablaba para otros momentos del negocio, básicamente para el presente y la configuración que construían los medios de comunicación de masas, para la televisión, el vivo de la televisión, etcétera, la transmisión satelital y todo, de un presente urgente. ¿Sí? Yo creo que con todo esto nosotros podemos pensar que lo que tenemos hoy es un presente monstruoso. ¿Qué es un monstruo? Algo que no podemos pensar. ¿Sí? Algo que rompe que no tiene límites. ¿Mm? Que no tiene límites. ¿Sí? Que está por fuera de lo que podemos pensar. ¿Sí? Algo que no podemos controlar. Ese es el presente que tenemos, el tipo de presente que tenemos, el presente contemporáneo. Un presente desbordado. Que nos desborda. ¿Sí? Que no nos deja nunca terminar de asirlo, que no nos deja nunca terminar de vivirlo. Y ese presente desbordado está compuesto, por un lado, por una crisis de los escenarios una crisis de los escenarios del futuro, y por otro, por la opacidad y la abundancia del pasado. Este presente monstruoso, ¿sí? Por decirlo así, pleno de opacidad hacia el pasado, pero de un pasado que aparece constantemente. ¿Sí? Piensen, no sé, hay un ejemplo tonto con esto, que es todas las aplicaciones donde guardamos fotos, donde ponemos estados, tienen el recurso de presentarnos los recuerdos. ¿Sí? Qué cosa más horrible, ¿no? Que nos traiga recuerdos que por ahí no queremos tener. La imposibilidad de olvidar nos recuerda a la foto con esa novia o ese novio que dejamos, con aquel amigo que perdimos, aquel momento feliz que se contrasta con el de hoy, o aquel momento triste que hoy no queremos recordar. Bueno, todo eso lo trae incesantemente. ¿Por qué? Porque como decimos en alguna clase anterior, las categorías y las operaciones de las interfaces artefactuales de nuestra comunicación contemporánea no permiten de alguna manera la memoria a partir del olvido selectivo. Lo guardan todo, lo recuerdan todo y con eso lo olvidan todo. Un pasado opaco del que sabemos poco, que nos queda como borroso, pero que es abundante, no cesa de aparecer. Por otro lado, crisis del porvenir. El riesgo, el futuro oscuro, la distopía, la reactualización constante de lo que podríamos llamar el cyberpunk. No sé. Todo el tiempo, fíjense que hay el mundo de las series, ¿sí? De ese lenguaje tan fraccionado, ¿sí? Que tiende a no terminar nunca, que tiene que ver con eso, por eso las series el formato serie se volvió exitoso, ¿sí? Un formato fraccionado, de discurso fraccionado, que tiende a no terminar nunca, ¿sí? Que tiende a repetirse sobre sí mismo, que es más o menos la lógica de la discursividad digital. Pero fíjense, en eso abunda la crisis del porvenir. Hasta en las series destinadas al público infantil. Siempre hay distopía, escenarios distópicos, el mundo después de una... ¿No? Siempre el futuro es algo a temer. El porvenir tiene crisis. Es muy interesante, esto aparece desde hace muchísimo y yo siempre recomiendo, si pueden leer, una autora de los años 70 que se llama Ursula Le Guin, que es una autora de ciencia ficción. Los desposeídos o la mano izquierda de la oscuridad son dos textos que vaticinan esto y que podríamos leer casi como en este curso leemos Kentuckys. Casi como eso. Quizás en alguna próxima edición les propondré leer algo de esto y hacer un poco de retrospección. Lo que pasa, lo que hace esta crisis y abundancia del pasado, crisis del porvenir y esta opacidad del pasado, no hace sino que desarticular nuestra relación con el tiempo. Desarticula nuestra relación con el tiempo, ¿sí? La hace mucho menos consciente, la hace mucho menos, la tenemos mucho menos en nuestras manos. Vamos a ver más adelante en esta clase cómo eso tiene que ver con nuestra sensación constante también de falta de tiempo. Pero hasta aquí he hablado muchísimo y todo el tiempo, y todo este rato, de la hora, ¿no? Hablé del tiempo, de la hora, del presente en clave de tiempo.
Pero nuestra experiencia social del tiempo no se da en ningún lugar, sino que está anclada. Nuestra experiencia social articula siempre tiempo y espacio. Y lo que asistimos también es a un retorno muy fuerte y muy crítico del espacio, de la categoría de espacio y de la espacialidad como elemento de vida. Hay muchos caminos para pensar esto. Qué sé yo, hay caminos, hay autores como Soja, Massey, Proulx, bueno, un montón de autores, así como hay para pensar el tiempo. Sí, yo traje algunos, nada más para ayudarme. Pero lo que quiero compartirles tiene que ver con dos autores. Uno con un historiador que se llama Carl Schlohel, que tiene un libro precioso que se llama En el espacio leemos el tiempo, y que de alguna manera propone, ¿sí? Que si para la historia como la hemos entendido en la modernidad, era una historia del orden del tiempo, es decir, la crónica de la historia, y de esa historia al retorno del espacio. Y él dice que el espacio retorna, o el espacio retorna como una problemática, y entonces se nos hace ver como que efectivamente es importante, ¿sí? A partir de dos dramas didácticos, dos momentos clave: 1989-2001. La caída del muro en 1989 y el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001. Fíjense cómo estos 2 años para nuestra historia reciente en Argentina tienen esa significación y otra local. Ambos años son años de crisis sociales severas y profundas, ¿sí? Con lo cual también podemos pensar que hay una espacialización. Y esas crisis sociales severas y profundas, de algún modo, tuvieron tanta intensidad porque se ganó la calle en ambas. En los saqueos del 89, en las manifestaciones y luego del 2001, ¿sí? Se ganó la calle, se ganó el espacio, se llegó hacia los lugares donde y vamos a ponernos igual a seguir a Schlohel y a decir es que lo que él dice es que estos dos momentos claves son como dos dramas didácticos porque la situación histórica posterior hizo que se vieran más nítidos los aspectos espaciales de lo político. Dice, ambos momentos lo que marcan es que con ambos momentos, ambos sucesos, ¿sí? La caída del muro, la caída de las Torres Gemelas, ¿sí? Lo que hacen es marcar y condensar una época en una intervención radical del espacio, ¿sí? Una intervención del espacio, ¿sí? Marcan, condensan todo el espíritu de una época, todo lo que está sucediendo en esa época, ¿sí? Dice, la caída del poder, dice Schlohel, no es una mera figura ideológica, ¿sí? La caída del muro, por ejemplo, es espacialidad, corporalidad, ruptura, fragmentación. La caída de las torres nos recuerda, dice Schlohel, que el capitalismo no es solo un sistema global, sino que tiene un emplazamiento, un espacio. Y cuando ese espacio es atacado, cuando ese espacio es puesto en crisis, ¿sí? Pone en crisis o muestra la crisis general de ese sistema. Y lo que dice Schlohel es que en ese espacio, en esos espacios específicos, en esos espacios, ¿no? Se juegan fundamentalmente el presente. Un presente que hoy, un espacio del poder que hoy, en lo contemporáneo de Schlohel, se da en una georreferenciación, ¿sí? Muy particular. Y él le pone este nombre que juega, ¿no? Le pone Siberia con C, ¿no? En vez de llamarle, este es un texto escrito de cuando se hablaba mucho de ciberespacio y demás, conceptos que van desapareciendo y mutando, ¿ven? Bueno, él le pone Siberia haciendo juego, ¿sí? Con la Siberia rusa, y los usos, ¿no? Cierto juego ahí también para pensar. Bien, entonces dice, a estos espacios del poder se mutan y hoy en Siberia, entonces hoy lo que se hace es atacar de otra manera, ¿sí? Fíjense que esto no es igual. Por estos días, nada, es una la situación, el conflicto bélico, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania muestra que los espacios siguen importando, ¿no? Porque también hubo una vuelta
o un reataque, ¿no? Si se quiere, pero bueno, ahí hubo una cuestión compleja para analizar, donde el espacio físico sigue importando, aunque, ¿no?, también dentro de las estrategias de la guerra había ataques, ciberataques. Lo que tenemos, ¿sí?, es un tránsito, dice Schlegel, de la geografía a la infografía. Y lo que aparece en ese tránsito es, otra vez, un presente sobrecogedor. Un presente sobrecogedor producto de prácticas espaciales y temporales que no son neutrales, que son conflictivas, que son de disputa hegemónica. ¿Sí? Esta idea del presente sobrecogedor es una idea de otro autor, especialista también en espacios, que se llama David Harvey, especialista en muchas cosas, un verdadero, voy a decirlo en términos futbolísticos, un verdadero crack de esto, ¿sí?, que es David Harvey. Él habla de un presente sobrecogedor, ¿sí?, un presente que se construye, una espacialidad que se construye a producto de prácticas espaciales y temporales no neutrales, conflictivas, de disputa hegemónica, que es un poco lo que veníamos hablando hasta aquí, ¿sí? Para terminar de esta caracterización, a mí me gustaría pensar o compartirles una manera de caracterizar más conceptualmente todos estos procesos a partir de pensar tres características de la comprensión espaciotemporal moderna del tiempo y del espacio, pero exacerbadas, ¿sí?, y que nos permitan, esas características modernas, es decir, son previas, no son creaciones de la cultura digital, son previas, son de la modernidad, pero que bajo el imperio de esta tecnología de la palabra contemporánea se exacerban, y nos permiten pensar alcances y modos de la construcción social, comunicativa del presente, vinculando tiempo y espacio. Cómo nosotros creamos este presente. Estas tres características son la aceleración, la simultaneidad y la compresión, ¿sí? Lo que vamos a pensar, ¿sí?, es cómo aceleración, simultaneidad y compresión son tres descriptores que nos permiten pensar la configuración espaciotemporal propia de nuestras tecnologías de la palabra contemporáneas. La aceleración, que es la primera, lo que nos muestra es una articulación dramática del espacio y el tiempo. Lo que tenemos así es espacio y tiempo articulados dramáticamente. La aceleración del tiempo ha sido una característica de la modernidad desde sus comienzos, ¿sí? Entonces articula dramáticamente y ha sido trabajada desde múltiples perspectivas, en especial en su variante velocidad, ¿sí? A mí me interesa acá traer y comentarles las propuestas de un sociólogo alemán que se llama Hartmut Rosa, ¿sí?, y en especial una tesis que él tiene, que es una tesis que es de alguna manera, dice que la aceleración tecnológica en la que vivimos contemporáneamente provoca una paradoja notable. Dice, la experiencia social contemporánea está marcada por el sentimiento de no tener tiempo, a pesar de que la innovación técnica y tecnológica gana tiempo en abundancia, ¿sí? De algún modo, ¿sí?, lo que tenemos es, vivimos acuciados por la falta de tiempo, esta sensación que tenemos todos, ¿sí?, de que siempre nos falta tiempo para hacer cosas, ¿sí?, y sin embargo tenemos cada vez más artefactos y técnicas que de algún modo ganan tiempo, hacen las cosas más rápido, nos trasladan más rápido, producen cosas más rápido, hacen cosas más rápido, ¿sí? Lo que va a decir Rosa es que lo que ganamos por la aceleración lo perdemos por multitasking, lo perdemos porque hacemos muchas tareas a la vez, ¿sí?
estoy seguro de que mientras ustedes están viendo este video, escuchando o viendo este video, están haciendo otras cosas, ¿sí? También, al mismo tiempo, ¿sí? Si estuviéramos en una clase presencial, cuando trato estos temas a veces me gusta jugar a, bueno, ¿qué estás haciendo en este momento con tu teléfono? No para vigilantear a nadie, sino para demostrar que todo el tiempo estamos haciendo cosas. Y no es que no, estamos haciendo cosas o tomando decisiones o proponiendo cuestiones que tienen efectos en otros espacios. ¿M? Que no es solamente algo que hacemos y nada más, o que decimos y nada más. Beriaín, otro autor, dice, traduce esto que dice Rosa, dice, la reducción del tiempo de realización de una tarea debido a la introducción de la aceleración tecnológica produce más tiempo disponible, pero se ve neutralizada por el aumento de la densidad temporal, es decir, por la multiplicación de temporalidades transversales que consumen tiempo. Hacemos muchas cosas, apilamos muchas cosas. Otra vez, una cuestión sobrehumana. ¿Cuántas cosas a la vez podemos hacer? ¿En cuántos espacios a la vez podemos estar? ¿Mm? Sin volvernos locos, sin dejar el cuerpo, sin dejar nuestra cordura allí. ¿Mm? Esta es la primera idea, la idea de la aceleración, ¿sí? Entendida, ¿sí? Como un proceso de articulando tiempo y espacio, donde reducimos la temporalidad para generar más tiempo, pero sin embargo lo perdemos al mismo tiempo, porque esa aceleración nos permite estar en diferentes espacios al mismo tiempo. Entonces hacemos diferentes tareas. La aceleración. La simultaneidad es de alguna manera, o tiene que ver de alguna manera con el tiempo fijándose en el espacio, ¿sí? Múltiples tiempos fijándose en el espacio. La simultaneidad, hablaríamos de la simultaneidad de los no simultáneos, ¿sí? A esto nos referimos, ¿sí? Este es un proceso que viene ya desde la cultura escrita, que es la fijación del tiempo, ¿sí? El presente del tiempo es el todo pasado y todo futuro, ¿sí? Esto que ya hablábamos en el encuentro anterior, ¿no? La novela, además, ¿qué hace? Está escrita en un tiempo, ¿sí? Y el tiempo del autor es un tiempo, el tiempo del lector es otro. Pero en el texto y en la lectura, ¿sí? Se hace simultáneo lo no simultáneo, la escritura y la recepción. Esas dos cosas que están en distintos momentos, que están en distinto lugar, se hacen simultáneas. Estamos hablando de un proceso social que aprendemos a manejar, de simultaneidad de lo no simultáneo. Algo que, ¿cómo podemos estar simultáneamente con algo que no está simultáneo? ¿Sí? Es como cuando miren este video que se va a hacer simultáneo, su tiempo, con el mío en el que lo estoy produciendo. Gumbres, a quien ya nombramos en esto, dice que desde los años 70 lo que percibimos como el presente está tan extenso, ¿sí? Que se transforma en un espacio de simultaneidad. ¿Sí? Por eso es lento ese espacio. Porque es un espacio de simultaneidad, donde hay muchos tiempos a la vez. Entonces, lo que tenemos es el presente como un espacio de simultaneidad, donde perviven muchas cosas. Por el contrario, la compresión, ¿sí? Es la idea de que el espacio se contrae temporalmente. La contracción temporal del espacio. Estamos aquí y en múltiples lugares. Operamos indexicalmente, o sea, hablamos referido al lugar donde estamos, pero tenemos logros que son ubicuos. Yo hablo aquí, opero aquí y tengo logros de atención, de comprensión, de aprendizaje en múltiples lugares ubicuos, ¿sí? Ustedes están mirando este video y al mismo tiempo están haciendo algo también en otro espacio, en otro tiempo. Esto es la compresión. Todo sucede ahora. Mientras simultaneidad es todo sucede aquí, compresión es todo sucede ahora. Todo sucede ahora en este lugar. Todo sucede aquí, los diferentes tiempos. Bien, simultaneidad, compresión. Aceleración, simultaneidad, compresión. Son tres claves que nos permiten pensar múltiples declinaciones y lógicas de la comunicación contemporánea. Me reservo para decir dos o tres cosas, ¿sí? Respecto a que podemos pensar esto. La lógica
Estas tres características nos permiten pensar, por ejemplo, la lógica recursiva de nuestra actual tecnología de la palabra, ¿sí? Que es a la vez producto y productora de esta experiencia, es una amalgama. Nosotros no podríamos tener la comunicación contemporánea que tenemos, donde usamos recursos tan múltiples, si no tendríamos, ¿sí?, un espacio, una coordenada espaciotemporal caracterizada por estos elementos de aceleración, de simultaneidad, de compresión. No podría yo estar haciendo esto y estar en varios lugares si no pudiéramos tener al vis a vis, ¿sí?, una serie de recursos expresivos que nos permitan hacerlo y al revés. Una configuración espaciotemporal que sea receptiva a esos recursos expresivos. Otro elemento es pensar la inmaterialización, ¿sí?, la salida de esta cuestión, que es, en principio, la tensión entre lo genuino y lo impostado, ¿sí?, los simulacros, ¿sí? Esto tiene que ver también con la aceleración, con la simultaneidad, con la compresión. Hay un cambio radical. Ahora les voy a compartir una pequeña, para terminar, una pequeña cita del texto de Martínez que tienen para leer hoy, donde se ve esto claramente, ¿sí? Esta nuestra cultura del simulacro, de la exposición, ¿sí? Que entonces entre lo genuino y lo impostado se pierde. Esa línea no importa, ¿sí? Mientras para los hombres y mujeres de la modernidad, la búsqueda de lo genuino, de lo propio, era lo principal, y dar cuenta de esto, y eso, lo genuino y demás, estaba en la vida privada. Hoy, ¿sí?, el simulacro, lo impostado, ¿sí?, la exposición permanente pública es la regla, y esto también implica aceleración, simultaneidad, compresión, ¿sí? Por otro lado, también podemos ver el intercambio global como experiencia cotidiana de la mercancía y la circulación del capital, ¿sí? Hoy es muy común el intercambio global, y no hablemos de bienes que los hay, ¿sí?, que venimos de una pandemia que de alguna manera tuvo el alcance global que tuvo, en virtud del intercambio global que tenemos y las redes de interconexión tan gigantes e inmediatas que tenemos. Tardan días, a veces, las cosas de llegar de una punta a la otra del planeta en un solo día. Entonces, pero además de esto, hay una circulación ampliada, un intercambio global que tiene que ver con estas claves de aceleración, esas posibilidades, de simultaneidad y de compresión. La cocina, la música, la experiencia vicaria de la geografía, ¿sí?, la experiencia de ver y de conocer en otras geografías y otros, bueno, absolutamente a distancia, ¿sí? Todas esas experiencias, la cocina, ¿sí?, nuestra experiencia de comer cocinas de todo el mundo, ¿sí?, de conocer la experiencia sin ir a esos lugares, ¿sí?, simplemente reconstruyendo aquí los modos en que se come allí, o lo musical y demás. Y una tercer clave, un tercer elemento, entre muchos otros, estas son nada más que para tirar ideas para que puedan aplicar estas cuestiones, los problemas de la participación, ¿sí? La aceleración, la simultaneidad, la compresión implican en principio una ampliación de espacios de participación, pero también, cada vez más, la participación en flujos preestablecidos, ¿sí? Es decir, ya no participamos donde queremos, sino nos metemos en los flujos infográficos que están previstos, y en guetos, esta idea de que nuestras aplicaciones nos informan aquello con lo que estamos de acuerdo y que nos gusta a partir de los gustos anteriores, y nos empezamos a no conocer, ¿sí?, lo que está pasando más allá de nuestro pequeño círculo, ¿sí?, de interés. Les decía que quería terminar leyéndoles una pequeña cosa de este libro, Futuro Presente, en el texto que tenemos hoy para esta semana, que es el texto de Margarita Martínez, El derrame de lo subjetivo y la construcción de un real asistido. Dice: algo fundamental cambió en la construcción, es la página 98. Algo fundamental cambió en la construcción de lo sensible en el sujeto contemporáneo respecto del sujeto del siglo XIX y XX, en la medida en que ha habido un desplazamiento del eje desde el interior hacia el exterior. En la modernidad se partía de una personalidad construida desde un centro considerado interior, la vida privada. Esto se suponía más genuino que las apariencias. Pero también la historia de la vida era más importante que el instante, y eso nos hace constatar que ahí donde hay una crisis del espacio, también hay una crisis del tiempo. Ambas crisis son centrales para hackear la línea divisoria público-privado,
que es el otro tema que podemos pensar a partir de los desarrollos que vimos hoy. Próximas clases, en la próxima semana vamos a tratar de hacer el panorama completo de estas cuestiones, ¿sí? De nuestro esquema de interpretativo de 4 cuestiones, y terminar con esto, este primer acercamiento fuerte a una suerte de abordaje conceptual, teórico, ¿sí? De la cultura digital contemporánea. Les agradezco mucho acompañarme hasta aquí y espero que les haya servido esta intervención. Muchas gracias.